¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición el viernes 13 de hora 23. ¿Es usted supersticioso? Este día da para pensar muchas cosas, pero también para ser escéptico respecto a ese tipo de criterios. ¿Qué tendremos para hoy? En cuanto a temas vinculados al Mundial, realizaremos un análisis con nuestro compañero Richard Pereira de lo que ha dejado hasta ahora el Mundial Rusia 2018. Nos encontramos a horas del partido que va a definir el tercer lugar del campeonato, mañana sábado, y a poco más del partido final, el domingo 15 a las 11 de la mañana. De allí saldrá el nuevo campeón mundial, el que corresponde a la versión Rusia 2018. Pero estamos en julio y nos aproximamos también a la fecha más importante de nuestro departamento y nuestra ciudad, el 16 de julio. Y qué mejor que hablar del presente y del futuro de la ciudad de La Paz y del departamento con el alcalde de la ciudad, Luis Revilla. ¿Cuánto ha mejorado La Paz hasta el momento? ¿Cuál es el concepto que define el carácter de nuestra ciudad? ¿Somos una ciudad moderna o estamos en camino de serlo? ¿Cuál es la perspectiva y la visión política sobre su futuro del alcalde Luis Revilla? Hablaremos, entre otros temas, de esos puntos. Desde luego no será lo único, nos cuenta algo más nuestra compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están todos? Esta noche hablamos también de ese festejo a la ciudad maravillosa, nuestra querida La Paz. Y ya que hablamos de ello, por supuesto tenemos que hablar de uno de los principales atractivos que tiene nuestra ciudad. Estamos hablando de su gastronomía, porque La Paz es una ciudad auténtica y además única en su gastronomía. Mucha gente llega para probar distintos platos paceños y algunos lugares se han vuelto incluso reconocidos por todo lo que ofrecen en gastronomía. Así que estén muy atentos porque les estaremos contando todo lo que ustedes puedan degustar en la ciudad de La Paz, desde que amanece hasta que llega el momento de la cena. Y vemos algunos alimentos deliciosos, los famosos salteñas, por ejemplo, que están en pantallas. Eso y más tendremos esta noche, pero no es todo. También estamos en época de mundial, así que estaremos hablando del origen de este deporte. Gran historia se esconde detrás del fútbol, así que hablaremos de esos temas también. Bienvenidos a todos nuevamente y es momento de saludar también a Piti, que se encuentra en las redes sociales. Piti, ¿cómo estás? Hola, Paola, buenas noches a todos. Bienvenidos al sector de redes sociales de Hora 23. Hoy festejamos a la ciudad de La Paz y es por eso que les invito a que puedan participar ya de nuestras publicaciones ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23. Y son las siguientes. Felicidades, La Paz. ¿Cuál cree que es el lugar más visitado de La Paz? Vamos con la siguiente publicación. ¿Cuál es su plato favorito de la ciudad de La Paz? Estamos ya en otro sector de Hora 23 y nos encontramos, como ustedes ya conocen, a 3 días de la celebración de un nuevo aniversario del 16 de julio. Esa gesta libertaria que tanto y tanto implica y significa para todos los paceños, y desde luego la celebraremos como corresponde con las actividades que se han organizado a través de distintos sectores, la alcaldía desde luego la principal. Y no podríamos dejar de hablar de La Paz sin hacer referencia a su alcalde. El alcalde Luis Revilla, como figura que conduce el municipio y también como personaje de la política nacional. Nos acompaña hoy en Hora 23 para comentar lo mencionado el próximo 16 de julio y también las perspectivas políticas del proyecto que él encara. Alcalde, buenas noches, bienvenido a Hora 23 y a Bolivisión. Muy buenas noches, Juan Pablo, un gusto estar en el programa. Efectivamente, ya en vísperas apenas de esta celebración, que es la celebración más importante para los paceños. La celebramos más que la fundación incluso de la ciudad. El 20 de octubre. Más que el 20 de octubre, quizá porque el 16 de julio refleja también la identidad, el carácter de los paceños, amantes de la libertad, que homenajeamos además a Murillo, este gran legado de libertad y de ideas que nos han dejado con motivo de la Revolución de Julio de 1809. Así que sí, hemos estado celebrando desde el primer día del mes. Hemos estado con los actos protocolares de inicio de julio, este fin de semana con los actos centrales,
y por supuesto con el largo listado de actividades culturales que se desarrollan a lo largo del mes y la entrega de obras en los distintos barrios y zonas de nuestra ciudad. Verdad, nos hemos ocupado de esas actividades a través de varias entrevistas y la población ya conoce el menú que está ofertando la alcaldía para los siguientes días. Comencemos hablando de La Paz, de su presente y de sus perspectivas, alcalde. Menciono el caso de Santa Cruz, que a lo largo del tiempo se ha posicionado como sinónimo de crecimiento, de pujanza y de desarrollo. Hablo de la ciudad. La Paz, sinónimo de qué podría ser en este sentido si Santa Cruz significa eso. De progreso también, de modernidad, sin duda, de institucionalidad. Tenemos la alcaldía más efectiva del país, con los más altos niveles de ejecución. Tenemos una institucionalidad muy fuerte en el gobierno municipal que nos permite sobrellevar las dificultades, pero además proyectar la ciudad hacia el futuro. Estamos este año encarando grandes proyectos de transformación urbana y de transporte para la ciudad, como son los viaductos, por ejemplo. Esta semana hemos firmado el contrato para el viaducto en Achumani. Hace un mes el viaducto debajo de la Plaza Triangular. En unos días más vamos a firmar el viaducto debajo del estadio, que es un hermoso proyecto porque vamos a poner las vías vehiculares por debajo de la plaza. Vamos a construir un edificio de parqueos. Vamos a reponer la plaza y la vamos a unir con el estadio Bernardo Siles. El viaducto debajo de la 6 de agosto y de la 20 de octubre. Entonces, esto significa modernidad para la ciudad. La ciudad está encarando estos grandes proyectos junto a los otros desafíos para mejorar sus servicios públicos. Los hospitales, por ejemplo, que hemos construido, que son un lujo, son como clínicas privadas siendo hospitales públicos. ¿Usted asociaría entonces La Paz con el término modernidad? Sí, sin duda, modernidad. Tenemos, Juan Pablo, el mejor sistema de transporte público del país. Tenemos el mejor y el más moderno sistema de recolección de residuos. Tenemos los más modernos hospitales y el mejor sistema de salud municipal del país. Y ahora vamos a tener estas modernas vías y proyectos de viaductos ya en ejecución que hacen justamente esta modernidad que está impulsando nuestra ciudad junto al trabajo de las autoridades, pero sobre todo al empuje de los habitantes, al cumplimiento en sus obligaciones, en los impuestos que vuelven en obras hacia los barrios y hacia los ciudadanos. Sí, la asociaría sin duda con modernidad, con progreso, con institucionalidad. Es evidente, usted ha mencionado varios proyectos, la frontera que ha vislumbrado La Paz como proyecto de desarrollo, pero tenemos una concepción macro como ciudad de a dónde nos dirigimos, un plan maestro que nos permita decir hoy estamos en este punto, en 5 años pensamos estar en tal lugar. ¿Cuál es? Por supuesto que sí. Mira, durante todos estos últimos años la alcaldía ha tenido que ocuparse de resolver los problemas que ya existían en la ciudad y que estaban pendientes. Hoy día nuestra alcaldía está bajo control ya del 96% de la mancha urbana de la ciudad. Es decir, que la mancha urbana ya tiene planimetrías en orden, ya los barrios están ordenados, ya podemos resolver los problemas cotidianos de la gente a partir de esa solución. Pero lo más importante es que ahora el haber resuelto esos problemas nos permite mirar el futuro de la ciudad y la planificación ordenada de la ciudad, el crecimiento de la ciudad, que ya no va a ser desordenada, Juan Pablo, como ha sucedido todas estas décadas. Ahora estamos aprobando los planes viales, los planes de área, incluso sobre zonas que todavía no están ocupadas, y eso significa que ahora sí estamos planificando la ciudad de manera ordenada. Lo mismo te puedo decir con el gran programa de centralidades urbanas que tiene la ciudad y que significa reordenar las actividades administrativas, recreativas, comerciales en la ciudad, constituyendo 14 centros, y ya no solo 2 como tenemos, uno en la zona sur y otro en el casco viejo central, sino 14 para que las actividades sean más llevaderas, para que la gente pueda realizar trámites, pueda realizar actividades recreativas, pero de manera más ordenada, sin tener que cruzar toda la ciudad para hacerlo. Entonces, La Paz está mirando el futuro, y si tú me preguntas cómo vemos la ciudad en 20 años, en 30 años,
con las decisiones que hoy día estamos tomando. Vemos una ciudad ordenada a través de este nuevo sistema de planificación de las centralidades urbanas. Vemos una ciudad con los mejores servicios públicos del país. Te hablaba de salud, pero también, por supuesto, el transporte, la recolección de residuos, el reciclaje de residuos que empezamos este año, la separación de residuos, además, en la ciudad, la utilización de la basura como fuente de energía. Vamos a tener una ciudad seguramente en 20 años, no solamente ya con estos viaductos, sino con muchos otros pasos a nivel, autopistas más rápidas para llegar a los distintos barrios. Así que sí, la ciudad ya ha ordenado su planificación y a partir de ahora lo que toca es ejecutar todos los proyectos que están en marcha a partir de ahora hacia adelante. Enseguida vamos a hablar de algunos de los problemas, no digo menores, pero sí tal vez cotidianos que usted ha mencionado, entre ellos el transporte. Pero antes de pasar el tema de la planificación a nivel general en 10 o 20 años, usted nos habla de un crecimiento ordenado, pero semana a semana vemos desmantelarse los cerros en la ciudad de La Paz, desmoronar espacios verdes, las laderas, cambiando la topografía de la ciudad, y allí no hay autoridad que imponga la ley. Entiendo que hay un problema de límites con algunos municipios, pero la realidad es que vemos ese crecimiento desordenado que cambia incluso la propia geografía de la ciudad. En el último año, Juan Pablo, hemos recuperado más de 1,5 millones de propiedad municipal en estas áreas, gracias a la aprobación el año pasado de una ley muy cuestionada, pero una ley muy efectiva, que ha sido la ley 233, y que nos ha permitido luchar contra los loteadores. Es decir, lo que no se hacía antes en la alcaldía, que era recuperar propiedad pública, lo hacemos ahora. Efectivamente hay un problema de límites con otros municipios, lamentablemente, que justamente aprovechan esta indefinición para autorizar construcciones en áreas no aptas, pero además en áreas que no les pertenece tampoco. Necesitamos voluntad política para resolver los problemas de límites, porque usted sabe que cuando dos municipios están en conflicto de límites, son las autoridades de otros niveles las que tienen que ayudarnos a resolverlos. Entonces, ojalá hacia adelante haya mayor voluntad política para resolver estos problemas, para definir de una vez por todas los límites de la ciudad en estas áreas que son un poco conflictivas, particularmente en el sur y en el este de la ciudad, y de esa manera pues podamos evitar justamente este crecimiento en estas áreas desordenado. Porque los proyectos, Juan Pablo, que aprueban estos otros municipios no cumplen los requisitos, no tienen ni siquiera normas de uso de suelo, como sí tenemos en La Paz. ¿Y por qué los urbanizadores se van a estos municipios? Por no cumplir requisitos. Entonces es un círculo de ilegalidad que tiene que resolverse a partir de la voluntad política de resolver el tema de límites de una vez por todas, y a partir de eso ordenar el crecimiento en nuestro municipio, pero también en estos otros municipios que ya se están conurbando con la ciudad de La Paz. Pero mientras llegan esas soluciones, da la impresión que es más lo que se pierde en territorio que lo que se recupera. Usted nos ha dicho, y la alcaldía lo ha informado, tal cantidad de metros cuadrados recuperados, pero creo que los avasallamientos superan la buena voluntad incluso del municipio y son en cantidad mayores a los terrenos recuperados. Estamos recuperando muchos más predios de lo que lo hacíamos antes, ¿no? No se olvide también, Juan Pablo, que quien promueve este tipo de acciones ilegales son grupos delincuenciales, y son grupos que incluso en algunos casos hemos visto que andan armados para llevar adelante estas acciones. Necesitamos pues el apoyo de la policía. La mayor parte de las veces tenemos el apoyo policial y gracias a eso hemos podido hacer estas recuperaciones justamente de la propiedad municipal. Entonces vamos a seguir con este trabajo muy riguroso y muy responsable de poder recuperar las áreas, como usted dice, hasta tanto pues algún rato haya voluntad política de las autoridades de otros niveles de gobierno para resolver también estos problemas que están en sus manos resolver. Pero nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que es recuperar los predios, luchar contra los loteadores, aprobar normas rigurosas para las construcciones y para los requisitos de construcción en la ciudad. Así que creo que estamos mucho mejor que antes, Juan Pablo, mucho mejor que antes. Hablemos ahora
Muy bien, hablemos ahora de los problemas cotidianos. Usted nos ha indicado, y así lo ha informado la alcaldía, que se ha avanzado mucho en el campo del transporte. El Puma Qatari es una muestra evidente y creo que es un orgullo de todos los paseños, pero el transporte público sigue siendo un problema irresuelto pese a los acuerdos de la alcaldía con los choferes, con los transportistas. Seguimos soportando el caos, seguimos soportando el mal servicio del servicio público y allí no ha habido acuerdo de la alcaldía que valga para imponer la norma. ¿Vamos a seguir desprotegidos a merced de los transportistas? Lo que pasa es que hay que mirar en perspectiva los problemas, ¿no? Este problema, Juan Pablo, se ha generado el año 85, cuando se ha permitido que cualquier ciudadano que tiene un vehículo lo pueda sacar. Ahora tenemos que ir marcha atrás y el Estado tiene que volver a regular el servicio de transporte. Y eso es lo que estamos haciendo, no se hace de la noche a la mañana. Un problema que dura 40 años en instalarse no se resuelve de la noche a la mañana. Y hemos dado pasos muy certeros. Hemos aprobado primero un marco normativo, que es lo esencial, y después hemos promovido mejoras paulatinas en el servicio de transporte con distintos mecanismos, la creación de la Guardia Municipal de Transporte y las propias medidas que deben asumir los transportistas paulatinamente para mejorar su servicio. Estamos en este momento discutiendo con ellos. Estamos trabajando en este momento, Juan Pablo, esta semana, la anterior semana, para terminar de resolver los temas de normativa que nos permitan efectivamente volver a hacer los controles a través de la Guardia Municipal. Estamos impulsando un proceso para constituir un fideicomiso que permita renovar los vehículos, porque ciertamente ahí el Estado tiene que intervenir para facilitar esa posibilidad. Y estamos avanzando poco a poco en un tema muy difícil y muy complejo, porque hay muchas personas involucradas, porque ciertamente el transporte absorbe además gran parte del desempleo que existe en la ciudad, que no depende de la alcaldía, depende también de otros niveles de gobierno encarar las políticas de empleo. Entonces vamos a ir poco a poco. Usted está muy pesimista, lo veo, Juan Pablo, pero estamos avanzando poco a poco. Que vemos todos los días en las calles. Pero estamos avanzando poco a poco. Usted va a ver que este segundo semestre del año, con estos últimos acuerdos que estamos estableciendo, nos van a permitir volver a un escenario en el que podamos ordenar las cosas de manera adecuada. Reitero, en un problema que tiene 40 años, que no se resuelve de la noche a la mañana, no nos va a tomar otros 40 años tampoco, seguro. Pero sí es un problema álgido que tiene muchas aristas y muchos componentes. El tema político es un componente de por medio, usted lo sabe. Ahí también hemos tenido en algún momento una poca voluntad de los choferes cuando ha habido una interferencia política en la discusión de estos temas. Pero bueno, alejados esos temas políticos, podemos discutir las cosas de mejor manera para encontrar estas soluciones que nos tienen que beneficiar a todos. En primer lugar, a los usuarios del transporte público y en segundo lugar, por supuesto, a los propios operadores. En conclusión, en este tema, la alcaldía está en condiciones de decir que en cierto tiempo se va a poder imponer la autoridad de la norma y del municipio en la regulación del transporte, que hasta ahora no ha sido del todo cumplida por los transportistas. Es que no nos olvidemos que llevamos varios meses que la Guardia Municipal no está ejerciendo los controles. Y no lo está haciendo justamente porque estamos cerrando esta discusión de la normativa. Entonces, cerrado este tema, que está prácticamente cerrado en cuestión de unos días, vamos a poder volver a hacer los controles efectivamente con la Guardia Municipal y eso nos va a permitir ordenar de mejor manera las cosas. Eso está acompañado también de una discusión de rutas que han planteado los vecinos para la creación de nuevas rutas, los propios choferes, que está también en análisis en este momento, y los otros componentes que le estaba mencionando, como el tema, por ejemplo, del fideicomiso y otras acciones que son de mediano plazo, pero que también van a ayudar a mejorar el servicio de transporte público. Los minibuses, Juan Pablo, no van a desaparecer, porque hay lugares donde el Puma no puede llegar y donde el teleférico tampoco. Pero lo que necesitamos es que en los lugares en los que presta el servicio de transporte los operadores tradicionales, pues lo hagan en las condiciones adecuadas que están reclamando los ciudadanos. Y para eso estamos llevando adelante este conjunto de acciones que vamos a tener resultados, como digo, en el transcurso de las siguientes semanas. Así hemos revisado rápidamente una visión global de lo que es el presente y de lo que puede ser la perspectiva del futuro de La Paz. Antes de pasar a otro tema y para concluir con lo
lo que es esa significativa fecha del 16 de julio. En su perspectiva, ¿de qué deberíamos sentirnos hoy profundamente orgullosos los paceños en relación a esta fecha y a ese sentimiento que genera? Mira, he estado todo el mes en distintas zonas de la ciudad. He estado en Cinco Dedos, he estado en Sopocachi, he estado en Villa Victoria, he estado en Pasanqueri, he estado en la zona sur el pasado fin de semana. Y en todas partes la gente siente que efectivamente estamos progresando. Faltan cosas, es cierto, pero tenemos que encararlas poco a poco. La gente también sabe las limitaciones presupuestarias que tiene el gobierno municipal y con esas limitaciones las cosas que está haciendo, construir hospitales, tener un sistema de transporte como el Puma con su 7ª ruta que le inauguramos justamente el domingo, nuevas vías, los puentes, el puente Gemelo de las Américas, el Ferroveni, el puente San Antonio y estos viaductos de los que te hablaba al principio. Entonces, de lo que tenemos que sentirnos orgullosos es de que la ciudad está progresando, está avanzando, está modernizando sus servicios. Y por supuesto, si celebramos estas fechas tan importantes con este espíritu de progreso, de trabajo conjunto, vamos a poder sin duda transmitir ese orgullo también a las nuevas generaciones. El mejor trabajo o el mejor homenaje, mejor dicho, que podemos hacer a Murillo es trabajar. Y eso es lo que hacemos, trabajar con los vecinos, con las autoridades, para definir los proyectos que necesita la ciudad, para administrar bien el presupuesto municipal y para destinarlo a los proyectos que necesita la ciudad. Muy bien, alcalde, hablemos ahora del panorama político. Usted está en la tarea junto a Solvó de consolidar una organización política. En la historia contemporánea de Bolivia no ha existido un alcalde que haya logrado una proyección de liderazgo nacional. ¿Qué elementos le hacen pensar que Solvó y su persona pueden llegar a esa meta? Es que nuestro proyecto no está basado en las viejas lógicas de los partidos políticos y de los caudillos. Nosotros estamos ya para recibir nuestra personería jurídica nacional y esa personería, esas firmas que hemos recolectado han sido posibles gracias al trabajo de miles de personas en todo el país que están construyendo un proyecto político distinto y alternativo, que no solamente implica un programa distinto, nuevas ideas, nuevas propuestas para el país post el gobierno del MAS, sino que también implican tener una organización política distinta y tener una organización política distinta, democrática, horizontal, alejada de las prebendas y de las malas prácticas de los partidos, también tienen que ver con eliminar el caudillismo. Así que no estamos bajo esa lógica de decir, el alcalde entonces ahora va a saltar. No, estamos construyendo un proyecto. Un liderazgo nacional, que es lógico para cualquier proyecto. ¿Cuál es nuestra prioridad? Quizá lo que voy a decir va a permitir comprender mejor lo que estamos haciendo. Con la personería jurídica nos hemos planteado, Juan Pablo, 2 tareas. La primera es formar a nuestros compañeros militantes, que en su mayoría tienen 25 años. Una gran energía, un gran compromiso, pero no tienen experiencia política. Vamos a formar a estos compañeros y compañeras para que efectivamente asuman liderazgos en distintos niveles hacia adelante. Y segundo, vamos a hacer el diseño de esta organización política distinta. Porque si vamos a hacer lo mismo que los partidos tradicionales, entonces vámonos nomás donde ellos, ¿no? No, pues vamos a hacer una cosa diferente que tiene que ser también nuestra propia carta de presentación. Entonces, siendo esas nuestras prioridades, las decisiones sobre las elecciones del próximo año se tomarán recién hacia adelante. ¿Cuáles son esas posibilidades? ¿Vamos a participar? ¿Sí o no? ¿Vamos a participar solos? ¿Sí o no? ¿Vamos a participar como una alianza? ¿Sí o no? ¿Vamos a buscar otra alternativa que sea sentar presencia en otros niveles? Bueno, esas decisiones se van a tomar el próximo año. Ahorita no hay candidato de Soberanía y Libertad, no estamos en un momento electoral y esas decisiones las vamos a ver hacia adelante y parte de esas decisiones, claro, tienen que ver quiénes mejor pueden representar nuestra propuesta. Y si deciden los compañeros que debo ser yo, perfecto, pero por ahí decidimos otra cosa, por ahí encontramos que nuestra propuesta programática electoral puede ser mejor expresada
por otros compañeros, perfecto. Estamos en otra lógica, muy distinta a la que pueden estar trabajando los partidos políticos tradicionales o a lo que han hecho otros partidos políticos tradicionales. Ahora, respecto a las elecciones del próximo año, estamos cerca en cierto sentido, lejos en otro. ¿De qué va a depender específicamente que Solbó y Luis Revilla decidan participar en las elecciones generales? Muchas cosas, ¿no? Vamos a tener la personería, pero necesitamos tener un partido consolidado en el conjunto del país. ¿Lograremos hacerlo o no en el tiempo que queda? Necesitamos construir una propuesta verdaderamente alternativa, que no sea el coro de no me gusta, no quiero que Evo sea presidente. Eso no es proyecto político, eso será un deseo, un proyecto, lo que sea. Un proyecto político es qué le vamos a ofrecer al país después de el MAS. ¿Qué vamos a hacer con la economía? ¿Qué vamos a hacer con el empleo? ¿Qué vamos a hacer con la salud? ¿Qué vamos a hacer con la educación? Etcétera, etcétera. ¿Nos dará el tiempo para terminar de construir esa propuesta alternativa este tiempo? No sabemos, vamos a hacer el esfuerzo. Pero como verás, hay cosas que dependen del tiempo, de la coyuntura, de decisiones que seguramente asumirán los distintos actores políticos. Es decir, hay muchos factores que faltan definirse para que el próximo año nosotros en su momento tomemos estas decisiones, ¿no? En este conjunto de consideraciones es válida y se va a tomar en cuenta la que creo es una demanda de la población, liderazgos nuevos, figuras que planteen una opción distinta a lo tradicional, tanto en el oficialismo como en la oposición. Sí. El planteamiento con el que ha nacido Soberanía y Libertad es el de renovar la política, y ojalá todos los actores políticos, todos los partidos hicieran lo mismo, abrieran espacio a sus jóvenes, a sus profesionales, para refrescar un poco la política y para que generen los partidos visiones alternativas. Mira tú, todos los actores políticos tradicionales de la oposición son los mismos que están en esto hace 40 años. Por lo menos 40. Nos están planteando soluciones el 2019, o mejor dicho, soluciones para problemas del 2019 con ideas del 1990. No, pues tiene que producirse una renovación generacional natural que ayude al sistema político en su conjunto a generar nuevos liderazgos, pero sobre todo nuevas ideas. Y nosotros estamos en esa tarea. Por eso decía que parte esencial del trabajo que va a hacer Soberanía y Libertad de aquí hacia adelante es esta formación de cuadros, de todos estos compañeros que en promedio tienen 25 años en Trinidad, en el Chaco, en Tarija, en Santa Cruz, y con quienes hemos podido recolectar las firmas para construir este nuevo proyecto. Así que nuestra apuesta va a ser esa, capacitar y formar a nuevas generaciones, a nuevas personas para que asuman liderazgos y responsabilidades, pero bajo lógicas y prácticas políticas distintas a las que lamentablemente hemos conocido siempre en el país. Hay sectores de la población y de la sociedad que reclaman un liderazgo y una postura clara de personalidades como usted y como Carlos Mesa, para mencionar dos ejemplos, y sin embargo no encuentran la confirmación de que sí van a ser opciones políticas en el escenario político próximo del país. Eso de hacer esperar un poco, considerando varias posibilidades, ¿no retrae la posibilidad de contar el apoyo de esos sectores potenciales hoy en el país? No lo creo, porque no siento que el único problema sea quién va a liderar a la oposición. Yo creo que el mayor problema de la oposición es plantearle al país una visión alternativa. ¿Por qué ha perdido sistemáticamente las elecciones la oposición con el MAS? Han estado todos estos líderes y todos estos dirigentes de los partidos políticos también en esos escenarios. Y ellos incluso unidos, además, no solamente por separado, sino que también han ido unidos a algunos eventos electorales. ¿Por qué pierden elecciones? Porque no le terminan de ofrecer al país una visión de lo que se debe hacer después de un gobierno del MAS. Y yo creo que eso es lo más importante a construir. Los liderazgos van a surgir. Quien lidere finalmente a la oposición, ya sea desde uno o dos frentes o como sea, van a surgir. Pero lo más importante es ver qué vamos a hacer después. ¿Qué vamos a hacer el momento de ganar una elección y de ser gobierno? Por eso yo le decía,
Todos quieren juntarse bajo la perspectiva de que Evo no sea más presidente. Pero y al día siguiente de ganar una elección, ¿qué significa eso? Unos pensarán que con la economía se hace A, otros B, otros con el empleo C, con la salud D. Nadie se entiende en un gobierno donde hay tantas visiones distintas. Por eso hay que construir un proyecto que genere una comunidad de ideas, que genere cohesión de esos distintos actores y se sepa exactamente lo que se le quiere ofrecer al país. ¿Por qué la gente no ve a la oposición como alternativa? Porque yo creo que siente que no sabe qué va a hacer si es que fuera gobierno. Con los avances que hemos tenido este tiempo, con las dificultades, con las cosas malas, con las irregularidades, la corrupción, bueno, todo lo malo que sabemos y toda la decepción que tiene mucha gente el actual gobierno. Pero yo creo que la gente no está terminando de sentir claridades en los liderazgos de la oposición y por eso creo que eso hay que construir. Esas certezas hay que darle a la gente después de un gobierno del MAS para que la gente confíe y para que la gente apueste, diga, yo ese proyecto lo veo con perspectiva, con claridad y me parece que sí es el que hay que seguir. Pero el eslogan, la descalificación, el simplemente el oponerse a una eventual candidatura no son un proyecto político. Sabiendo que todos estamos esperando que se respete el 21F, eso será parte de las acciones del Tribunal Electoral. Ojalá las autoridades nacionales reflexionen y no insistan con esa repostulación. Pero más allá de eso, el país necesita escuchar una visión de futuro y un proyecto de futuro. Y en eso nos vamos a concentrar nosotros, en hacer el esfuerzo por construirlo y estar a la altura de lo que está esperando la gente respecto a lo que tiene que ocurrir en el país después del gobierno del MAS. Así hemos hablado de perspectivas políticas para el presente y desde luego para el futuro. Comenzamos hablando de La Paz, cerraremos esta entrevista volviendo a ocuparnos de nuestra ciudad. Alcalde, ¿qué actividades y qué obras importantes se van a entregar este fin de semana? Estamos en viernes 13. ¿Cuál es el programa para el sábado 14 y el domingo 15 en cuanto a estas actividades? Bueno, tenemos justamente las obras más importantes y las actividades protocolares más importantes. Mañana sábado tenemos la entrega de la nueva vía sobre la bóveda del Gringo Jahuira. Hace 2 años construimos esta bóveda en este río muy complicado que teníamos a partir de Villa Armonía hacia la Zabaleta. Ya tiene la bóveda y entonces ahora hemos podido construir la avenida encima que nos va a permitir comunicar incluso desde Irpavi 2, Irpavi 3, por Callapa, Cupini y Villa Armonía directamente hacia Miraflores. Entonces es una obra muy importante para la gente que ya no va a tener que dar toda la vuelta por la zona sur para llegar justamente al centro mismo a través de Miraflores. Esta obra es justamente para sábado. El día domingo tenemos la puesta en funcionamiento de la 7ª ruta del Puma-Catavi hacia la avenida Periférica, un proyecto muy esperado también por la población de 3 distritos, el 11, el 12, el 13, que están en este sector. Que son zonas con muy alta población. Con muy alta población y que van a ser beneficiadas con este nuevo sistema de transporte municipal. Y bueno, el mismo domingo tenemos las actividades protocolares. En la tarde tenemos la lectura de la proclama de la Junta Tuitiva en la Casa de Murillo, que además es el inicio del desfile cívico de TEAS, que lo tenemos en la noche, junto a la verbena, además en San Francisco. Y el día domingo, el día lunes 16, que es feriado, vamos a tener la iza de banderas en la Plaza Murillo, que es también una actividad muy tradicional temprano en la mañana, y en la tarde la sesión de honor del Consejo Municipal, donde se homenajea a las personalidades e instituciones que en el último tiempo han trabajado en beneficio de La Paz y de los habitantes de la ciudad. Así que va a ser un fin de semana con muchas actividades, lindas obras, pero también, por supuesto, estas actividades protocolares. Y me olvido también, con motivo de la puesta en marcha de esta 7ª ruta del bus y también de la línea celeste del teleférico, hemos hecho toda esta remodelación del pasaje Marina Núñez del Prado, que también nos va a permitir comunicarnos a los paseños, cruzar
pasar de un lugar a otro para incluso interconectarse entre el teleférico, el bus, ¿no? Y creo que esa es una forma de impulsar también la implementación de nuestro sistema integrado de transporte. Hubo un tiempo en el que se observaba su gestión el hecho de no tener obras visibles de gran magnitud, de transformación importante de sectores de la ciudad de La Paz. Hoy esa observación la considera borrada. Sí, claro. A partir justamente de estos grandes proyectos, el bus es un gran proyecto. Se están fabricando ahorita otros 73 buses para ampliar por lo menos unas 4 rutas más los siguientes meses. Pero creo que los puentes, el puente Ferrovén y el puente San Antonio, el gemelo de las Américas que nos ha resuelto ese conflicto tan difícil que teníamos en la avenida Arce, muestran justamente estas obras de magnitud. Además de estos viaductos de los que hablaba al principio, el viaducto debajo de la Plaza Triangular que va a conectar el puente de las Américas por debajo de la plaza hacia la avenida Buch, el viaducto de San Ramón en la zona de Chumani que va a bordear todo el área del complejo para salir por encima del río directamente a la avenida Strongest, el viaducto del Stadium, que espero firmar contrato en los siguientes días ya, que en realidad son 2 viaductos, uno que va a ir de subida por debajo de la plaza, otro de bajada por debajo también de la plaza, al medio con un edificio de parqueos y la reposición de la plaza Tejada Sorzano mucho más linda de la que es ahora. Y finalmente este otro viaducto que también vamos a firmar contrato seguramente el siguiente mes, que es el viaducto debajo de la 6 de agosto y de la 20 de octubre, para que los vehículos que circulan, que vienen desde Miraflores, justamente del puente gemelo, por la Belisario Salinas, pasen directo hasta la Plaza Avaroa. Y entonces eliminemos este atolladero que tenemos justamente en esas esquinas de la Belisario Salinas, 20 de octubre, 6 de agosto. Así que son obras de gran magnitud que van a modernizar mucho la ciudad, pero sobre todo que van a cambiar la circulación y van a agilizar la circulación vehicular en la ciudad como estamos esperando todos los paseos. Así hemos revisado rápidamente la perspectiva de este nuevo 16 de julio a través de la palabra del alcalde y desde luego algunos elementos que tienen que ver con su figura y con su presencia política. Para finalizar, alcalde, le invito a despedirse de nuestros televidentes. Usted es la figura más representativa y más próxima a los vecinos en la ciudad de La Paz y su palabra será siempre importante cada vez que lleguemos a un 16 de julio como el que estamos muy próximos a celebrar. Pues estamos muy optimistas con esta mirada que hemos podido comentar ahora en la entrevista, con la planificación en grande y responsable de la ciudad, con los servicios mejorados de la ciudad, con estos grandes proyectos viales. La ciudad se está modernizando, está mejorando, está progresando y esas son buenas razones para celebrar justamente este fin de semana, el 16 de julio, y rendir homenaje a nuestros héroes de la Revolución de Julio, con mucho trabajo conjunto entre vecinos y autoridades. Así que los invito a que nos acompañen en estas celebraciones, en estos proyectos importantes que vamos a tener este fin de semana y que por supuesto demuestran también el trabajo de todos los paceños y paceñas. ¡Que viva La Paz! Que viva La Paz y que viva para consolidar la perspectiva que mencionábamos al principio. Si algo podemos asociar con La Paz es el concepto en el presente de modernidad. Gracias, alcalde, por su presencia y por su palabra de aliento para que los paceños sigamos sintiéndonos orgullosos de nuestra ciudad, de su presente y de su futuro. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por la invitación. Un gusto. Para nosotros. Vamos ahora a hablar de otra faceta de La Paz, porque La Paz no solamente está vinculada a la actividad de nuestro municipio, existe una multiculturalidad, existe una tradición vinculada a muchísimos aspectos y uno de los más importantes que caracteriza la personalidad de La Paz es su comida. Un sector para hablar de ello con Paola Sánchez. Bueno, y si a usted no se le hace agua a la boca con esta entrevista, tengo que decirle que no es un paceño neto, así de simple, porque la comida y la gastronomía que le vamos a presentar en los siguientes minutos es totalmente auténtica de La Paz. La Paz sin duda es única con su gastronomía. Tiene lugares muy reconocidos además y con ello también se hace turismo. Así que vamos a tener la siguiente entrevista con nuestro invitado Orlando Cordero Rivero, chef de La Ollita del Negro. Orlando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, un gusto.
Qué gusto. Igualmente, mil gracias al programa a la hora 23 por invitarme y bueno, compartir lo que es la gastronomía paceña, ¿no? Una gastronomía bastante amplia. Desde la mañana, desde que uno se levanta, ya le estamos poniendo el gustito paceño de siempre. Así es, y qué lindo tener toda esta gastronomía presente en el programa, ahora que estamos a tan solo 2 días de celebrar un aniversario más de la ciudad maravillosa, de nuestra querida La Paz. Claro que sí, bueno, es importante, ¿no? Rescatar el tema de la gastronomía paceña en estas fechas que son tan lindas, fiestas julianas, y en la mañana siempre, ¿no? Uno de frío, siempre anda a ver qué le como, qué hago, qué desayuno. Entonces, ¿por qué no pensar en unas riquísimas llauchas, no? Por supuesto, las llauchitas son típicas de La Paz. 6, 7 de la mañana, más o menos, sale la gente y se compra unas llauchitas. Exacto. ¿Lo hiciste? Sí, claro que sí. Desde niño, yo paceño, desde las 7 de la mañana ya empezábamos con el tema de las llauchas. Ya hay en el bastante conocido lugar, el Almirante Grau, un lugar donde se preparaba unas llauchas exquisitas. Actualmente creo que sigue habiendo este lugar, que es bastante concurrido por la gente. Ahora, algunos prefieren también el famoso api con pasteles, por ejemplo. Sí, o un cafecito con su marraqueta y su quesito. Cafecito en jarro. En jarrito enlosado, que es la clave, con el quesito encima. Y ese es un plato, yo creo que ya muy paceño, ya que lo hemos tenido siempre. Claro, no tanto como el api con pasteles, ¿no? Porque los pasteles son más orureños, pero mucha gente acá, de mañanita, va a algún lugar y compra su apicito. Y tenemos un reemplazo de eso, el buñuelo. El buñuelo, ¿no? El buñuelo con el api, que lo hemos preparado varias veces. Ese es un plato realmente exquisito las mañanas, después digamos una llauchita y lo que damos al buñuelo. A ver, entonces ya comenzamos nuestra mañana como paceños, sea con una llauchita, sea con un buñuelo, sea con una marraqueta, café y quesito, y llegamos a la sagra hora, como llaman. A ver, en la sagra hora, ¿qué sugieres? El callito rico del paceño, puede ser también una salteñita, una tucumana del Prado, un rellenito, puede ser. Ahora se volvió famoso el tema de acá de Mercado Camacho, ¿no? El que llaman ese platito que es como piquemacho, ¿no? Que es bastante también conocido y muy exquisito, se lo puso de moda recientemente. No, pero que tú decías, ¿no? La salteña, la tucumana, el relleno, y también, ¿por qué no hacer una paltita con marraqueta? Claro, que es lo que siempre de palta. Exacto, la paltita que es totalmente yungueña, paceña, también podemos meterle con eso, ¿no? Por supuesto. A la sagrada. Y llegamos al mediodía y ahí nos encontramos con los platos ya más complejos para su elaboración, que tienen muchos ingredientes y que son típicos, por cierto, de nuestra ciudad. Tenemos 3 acá, son muchos más, pero 3 son los principales que les vamos a mostrar esta noche para que se les haga agua a la boca. Tienen que antojarse y mañana tempranito van y disfrutan de estos platos. Un fricasé en la mañana puede ser, un chairito, miren, con sus chicharroncitos ahí súper ricos, súper crocantes, y el famoso timpu. El timpu, sí. Esos platos los hacemos en la Ollita del Negro, son platos totalmente paceños. Les voy explicando un poquito de qué es nuestra comida, gastronomía paceña, ¿no? A ver, comencemos por el fricasé. El fricasé es un ají en vaina que es molido, es totalmente deshidratado, lo hidratamos en el momento de 2 días de remojo, que podemos tenerlo. Viene con chancho, viene con mote y también viene con un chuñito. Es el preparado que es una cocción más o menos de 1 hora, 2 horas de la carne, dependiendo de qué tipo de carne uses, ¿no? Puede ser la criolla, puede ser la cabaña también, que la gente ya lo usa bastante. Muy bien. ¿Y sabes el origen del fricasé? Sí, en realidad el origen del fricasé es algo andino y algo también francés. Ah, francés, sí, mira. Según la historia que hablan, es un plato también que tiene, temática francesa, ¿no? Por el tema del preparado, hablo por este tema, ¿no? Que es un preparado más o menos de esta época. Muy bien, a ver, ahí entonces está el delicioso fricasé, ustedes lo tienen en pantalla. Vamos con el siguiente plato, un chairito. Un chairito, es un plato que tiene 14 ingredientes, ¿no? Tiene, ¿qué te digo? Lo principal, el cordero, la chalona, tiene carne de res. Eso sí, este plato no lleva pollo. Alguna gente me decía que lleva pollo. No lleva pollo este plato. Sí, nunca he probado un chairo con pollo. Alguna gente decía que llevaba pollo, otra vez no lo conocía. Pero este plato no lleva pollo. Lleva haba, lleva arvejita, lleva papa, y lo principal, que el chuño, que se procesa en el batán, que es bastante molido en batán, y obviamente sus cueritos encima que le dan el toque principal al plato, y la llajua que está también molida en batán con quirquiña y guacataya. Qué delicioso, definitivamente. A ver, vamos a pasar con el siguiente, el timpu. ¿Timpu de cordero? Timpu de cordero, sí. Hay timpu de cordero, timpu de res. Ese es un arroz caja que se llama, que es arroz sin tostar, directamente al agua hervida, con la papa sancochada, que es también cocida, y también con los chuñitos. Este plato es totalmente fácil y encima lleva
una deliciosa, ¿qué le digo? Salsa, puedes llamarla así, o un ahogado, que también lo llaman así, ahogado que está hecho de cebolla, también con ají en vaina, que es bastante producido aquí en La Paz. Muy bien, ¿qué lugares son típicos para comer esos platos? Algunos lugares que son muy reconocidos y que podría recomendar a cualquier turista que llegue a la ciudad de La Paz. Bueno, a la Ollita del Negro, que tenemos estos platos de fin de semana, aparte de tener también la ranga, que es bastante paseña, tener el lechón, que también es paseño, ¿no? Y estos platos tenemos en la Ollita del Negro para ofrecerle a la gente. Muy bien, perfecto, Orlando. Entonces, bueno, nos has hecho antojar muchísimo todos estos platos deliciosos y seguramente la gente en casita también tiene muchas ganas ya de probar. Mañana pueden hacer un fricasé si se anima en su casa, un timpo, un chairito con sus chicharroncitos y así ya vamos festejando a la ciudad maravillosa. Orlando Cordero de la Ollita del Negro. Sí. Muchas gracias por visitarnos esta noche. Ha sido un verdadero gusto. Te agradezco mucho. Muchas gracias a la hora 23, un lindo programa y mil gracias cuando ustedes estén acá. Muy bien, con estos platos deliciosos, la gastronomía paseña que es única, nos vamos a una pausa y ya volvemos con más de Hora 23. Espérenos. Y bueno, ya que estamos en esta fiesta deportiva del Mundial de Rusia 2018, estamos muy cercanos a conocer quién será el campeón, el ganador final de todo ello. El próximo domingo a las 11 de la mañana se enfrenta Francia versus Croacia. Y ahí tendremos el resultado definitivo. Y ya que estamos hablando de lo que es el Mundial, esta noche decidimos enfocarnos de una manera distinta, conocer más acerca de este deporte que mueve a muchas y muchas multitudes. Hablamos del fútbol. Vamos a conocer acerca de su origen, de su historia. Le aseguro que usted no sabe por qué grita el famoso gol. A ver, Ovidio, conmigo. ¡Gol! Ovidio Maldonado se encuentra con nosotros, investigador, experto en todos estos temas. Querido Ovidio, bienvenido nuevamente. Gracias, Paulita. Buenas noches. Tienes mucho por contarnos acerca del fútbol. Claro, y definitivamente es el tema central de estos días. Obviamente ya estamos a un pasito de que se acabe el Mundial. Y bueno, la anterior semana habíamos dejado pendiente este tema porque había muchas preguntas acerca de los términos que se utilizan en el fútbol, de la historia del fútbol y de algunos íconos o símbolos que tiene el fútbol como tal y que tiene un pasado bastante extraño y un presente todavía peor. A ver, hablemos del origen del fútbol, de su historia. Bueno, un dato que nunca se ha mencionado es que hay un libro de Eduardo Galeano en el que indica que en la Amazonía boliviana ya se practicaba este deporte con 2 palos que se ponían a cada lado de un campo abierto y que se jugaba con una especie de pelota trapo, algo similar a eso, y que se jugaba con los pies y las manos en la Amazonía boliviana. Antes se permitía jugar el fútbol con las manos. Antes de que se conozca el fútbol como tal. Según Eduardo Galeano. Este es un dato que nunca ha salido. El libro se llama El fútbol a sol y sombra. Es un libro antiquísimo donde recopila precisamente este tipo de datos. Es decir, en Bolivia se practicaba algo parecido al fútbol mucho antes de que se invente el fútbol tal y como lo conocemos actualmente. Muy bien. Importante dato. Entonces ahí conocemos un poco acerca de lo que es el origen y la historia del fútbol, ¿cierto? Sí, algo que no se conocía. Bueno, ahora, si usted no lo sabía... A ver, acá tenemos una foto, por ejemplo. Claro que sí. Este es el lugar donde se habría dado inicio en octubre de 1863 al fútbol. Estamos hablando de la taberna del fútbol. Esta taberna tiene algo en particular. Vamos a la siguiente fotografía, por favor. Vamos con la siguiente fotografía para ver qué de particular tiene esa taberna. Vamos a la siguiente fotografía. Esta fotografía que estamos viendo es la taberna actualmente y como lee el título arriba, es una taberna freemasona, es decir, francmasona. En otras palabras, lo que te estoy diciendo es que el fútbol como tal, como lo conoces actualmente, fue inventado en una taberna francmasona por masones. Inventado por masones, mirá. En octubre de 1863 es cuando se llega a conocer precisamente este lugar y las reglas que se formaron en este lugar del fútbol tal y como lo conocemos actualmente. ¿Y cómo se establecían las reglas en ese entonces? ¿Cuáles eran las reglas del fútbol? Te vas a sorprender. Las reglas de aquel entonces indicaban, por ejemplo, que los jugadores deberían ser 13. Ya. No 11. Muy bien. Eran 13 jugadores y era un equipo elitista, donde el portero era lo último
Los defensores hacían lo que hacía la defensa, los militares si tú quieres, y el medio campo, lo que conocemos como medio campo en el fútbol, era la clase media alta, y los delanteros en el fútbol vendrían a ser aquellos que atacan, es decir, los soldados. Bajo ese concepto es que se ha armado el fútbol tal y como lo conocemos actualmente. Ahora, dentro de este grupo de jugadores, que son 13, como te mencionaba, hay algo curioso. Se basaron en la historia antigua de masónica, que el número 13 es el más importante y significa nosotros lo hemos creado. Eso es el número 13. El 13 significa nosotros lo hemos creado. Vale, para ellos. Se basaron también en la historia de Jesús. Jesús son 12 discípulos más uno. Con él son 13. Entonces que cada uno saque su conclusión. Bien. A ver, ahí por ejemplo, Ovidio, en pantalla tenemos la fotografía de una cancha de fútbol. Sí, ahora, actualmente se juega 11 contra 11, que suma 22. Sí, este 11 es el número más importante en el fútbol actualmente, es decir, son 11 jugadores, donde los números más importantes son el 11, el 10, el 9, el 7 y el 6. ¿Y por qué esos números son los más importantes? Porque son números de rituales masónicos. Con esos números se hacen una serie de rituales masónicos. De hecho, los campeonatos mundiales mayormente terminan en un 6 de junio o 6 de julio. En este caso va a terminar un 6. En realidad es un 15, pero 5 más 1 te da 6. Vale, ahora, vamos a otra imagen, por favor. Ver, vamos con la siguiente imagen. Bien. Fútbol. Porque en inglés apareció, como fue en Inglaterra, muchas palabras en inglés camuflaban otros sentidos. Es decir, fútbol en inglés se escribe fútbol y se dice fútbol. Pero fútbol, tal como lo vemos ahí, significa Baal. Es decir, deporte para Baal. Es la traducción. Y en español lo convertimos en fútbol, que no tiene nada que ver con el sentido original de la palabra, que es fútbol. A ver, para quienes no están entendiendo muy bien qué es Baal, ¿cuál es su significado? Baal es un dios antiguo, una deidad pagana antigua, satánica, que viene a ser básicamente el otro nombre del chico malo de la película, es decir, el diablo. O sea, tendríamos que interpretar la palabra fútbol o fútbol como un juego para un dios satánico. Te recuerdo que habíamos dicho que se inventó esto en Inglaterra, y al inventarse en Inglaterra todo el idioma es en inglés. Y hay muchas palabras en inglés que tienen doble o triple sentido para ellos, así como lo crearon. Entonces, fútbol es deporte para Baal o adoración a Baal. Baal es esta deidad antigua. Vamos con la siguiente imagen, por favor. A ver, ahí lo tenemos. Bien, ahora... ¿Qué se cambia en los balones? Los masones tenían un ritual bastante importante basado en el cuadriculado, o en el patrón cuadriculado blanco y negro. Pues sucede que después de que Goodyear hizo los primeros balones, cambió a una marca conocida, la marca de las 3 franjas, y esta marca utilizó los primeros colores basados en la francmasonería, que utiliza el patrón cuadriculado blanco y negro. De ahí viene el tema del blanco y negro, que se ha visto inclusive en este último mundial con el balón que están utilizando en primera fase, pero se basaba en el principio de este balón blanco y negro. Vamos con la siguiente imagen, por favor. Bien, aquí todavía se pone más interesante, porque estamos viendo el ritual masónico de aquel entonces. Me explico. Sucede que uno de los conocimientos más buscados, si se quiere, por los principiantes de la masonería es conocer a su Dios. Y cuando llegan al 3er grado, se les permite conocer a su maestro, que es conocido como maestro de arco real. En ese grado se les revela el nombre de su Dios. Su Dios es Jabulón. Jabulón es el nombre que utilizó la marca de las 3 franjas para su balón de Sudáfrica 2010, conocido como ¿qué? Como Jabulani. Jabulani, sí. De ahí viene Jabulón. Es decir, se basaron en este dios pagano de la masonería llamado Jabulón para denominar al balón del Mundial de Sudáfrica 2010, conocido como Jabulani. De hecho, cuando hicieron este ritual de Jabulani, también incrustaron lo que estamos viendo ahí, en la parte alta del balón, un triángulo, el triángulo de la marca de las 3 franjas. De hecho, esta marca utiliza ese icono y se utiliza en el Mundial, y lo estás viendo a cada instante, lo has visto en todos los partidos, desde que ha empezado hasta que va a terminar. Este triángulo, una pirámide con 3 franjas que hacen el 111. Y en determinado momento te hablabas que los masones hacen ciertos rituales. ¿Qué tipo de rituales realizaban? Es un ritual de energía. Es decir, la energía que despliegas
al gritar, al meter un gol, es un egocentrismo y una energía que se despliega. Se alimenta de energía que botamos cuando nos gastamos en el partido de fútbol. Enseguida voy a ir con esto de lo más importante, que es la deidad del gol. Muy bien, a ver, vamos con la siguiente imagen. Por favor. Bien, mientras vemos esto, hay algo ahí interesante. La figura de la izquierda es utilizada en rituales satánicos, de brujería, de hechicería, de todo tipo de cosas oscuras, pero casualmente se parece al balón, lo que te he dicho, el cuadriculado, patrón cuadriculado blanco y negro, que utiliza también, ¿qué? Este pentágono. ¿Por qué justamente buscaron, por qué no podían buscar otro tipo de forma? Eso es curioso. También me parecía raro, que pensé al principio que era una coincidencia, pero no. En realidad se basa en el famoso pentágono del balón, que nunca explicaron por qué pentágono. Era por esto, por este tipo de rituales que se hacen energéticos. Es un ritual de energía donde lo que gastas tu energía jugando, pues ellos la emplean en algo. Vaya a saber en qué. O sea, hay una relación entre esos rituales que realizan y lo que es el balón, es lo que estás mencionando. Exactamente. Vale, a ver, vamos con la siguiente fotografía para seguir describiendo lo que estamos tratando en esta noche. A ver, ¿qué vemos ahí, Ovidio? Bien, aquí viene lo más interesante. Todos hablan de, y van a hablar este domingo, de la Copa de Oro, la Copa del Mundo, que ha ganado la Copa, pero nadie te cuenta, no he escuchado de ningún medio, a nadie, absolutamente a nadie, en Bolivia por lo menos no, de decir qué significa el balón como tal. Bueno, sucede que la que está a mano izquierda en realidad representa a Ishtar. Ishtar es la diosa pagana de la guerra y la deidad de la prostitución. Una serie de cosas, pero estas son las principales características de esta diosa. La que está al lado es el primer balón que se ha puesto, que se ha levantado cuando se inició la Copa del Mundo, el Jurjime, el balón de Jurjime. Este balón, esta copa más bien dicho, es la típica y perfecta copia de la que está a la izquierda. Vamos a la siguiente imagen, por favor. Bien, ahora comparando, es el mismo personaje, es decir, Ishtar es la que está agarrando la Copa del Mundo a mano izquierda, la que se va a entregar este domingo. A ver, lo tenemos también acá en el set. Sí, la tenemos en el set, si lo podemos mostrar, por favor. A ver, ahí lo tenemos. Ahí sí lo podemos ver, por favor. Ahí está. No es un varón el que está cargando la Copa del Mundo. De hecho, el otro día analizábamos un poco, todos decíamos es una mujer. No. El ritual masónico implicaba una rendición de culto a dos dioses. Uno que se llama Ishtar y otro que seguida les voy a apretar, pero esta, fíjense bien la fisonomía, no sé si podemos volver acá. Veamos la fisonomía, no tiene nada que ver con un varón. Miren esta parte, que es más femenina que masculina. Y vamos un poquito más arriba, por favor. Un poco más arriba. Es un rostro de mujer y tiene melena, tiene cabello largo. Si se fijan bien, no tiene nada que ver con un varón. ¿Qué hace? Si era un ritual masónico y sabiendo que la masonería es machista y que se inició el fútbol como tal para varones, ¿qué tendría que ver aquí una mujer? Bueno, pues que es un ritual para esta diosa. Es una diosa sumeria, antiquísima, a la cual se rendía el culto principalmente de adoración energética. Es decir, ella se alimenta de la sangre como de la energía que botamos cuando hacemos este tipo de eventos que son bastante llamativos y de mucha cantidad de gente. Un dato adicional, antiguamente el árbitro se vestía totalmente de negro. Sí. ¿Por qué se vestía de negro? Porque era una suerte de padre adorador al culto de Saturno. Ah, mira. Es decir, hacía una misa negra, para ser más claro. Mira, Ovidio, qué interesantes datos. Claro, ¿y por qué se saca el balón de un círculo? Bueno, porque ese balón representa el ojo de Horus. Y el balón blanco es el ojo. Vale, muy bien. Muy buenos datos, Ovidio. Y ya para finalizar, porque ya nos va pisando el tiempo, vamos con una canción de Shakira, tenemos un video. Sí, pero así que tú nos vas a explicar más detalles al respecto. Para terminar esto, la palabra más repetida que dijimos al principio, gol. Gol. ¿De dónde sale? Se trata de un dios antiguo, pagano, que en realidad es un demonio, según lo que dicen, llamado Algol. Algol. Entonces, cada vez que se convertía, se ponía el balón dentro de la meta, se gritaba Algol, Algol, y se quedó solamente como gol. Pero de ahí viene la palabra Algol, de este dios antiguo
un demonio llamado Algol. Y por último, el balón. ¿De dónde sale la palabra balón? Balón igual, la combinación de Bal y On. Bal significa obviamente el demonio y On, señor. Mira. Señor Bal sería la palabra balón. Señor Bal. Señor Bal. Muy bien. Ahora vamos con la canción. O sea, como que vamos invocando entonces a ese dios satánico cada que gritamos gol. Exactamente. Vale, muy bien. Es una invocación al gol. Vamos con este video y tú nos vas a explicar más al detalle.